Hola, soy el pastor José Luis Núñez de la Congregación Cristiana Puerta Internacional de Salvación en Tampico, Tamaulipas, México, colaborador de empoderamiento. El tema de este día lleva por nombre La única fuente de nuestro refugio. En nuestra lectura del libro de Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, vamos a leer qué dice. Motivo de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En un mundo cada vez más peligroso, piensa en todo aquello a lo que tenemos que temer. Amenazas terroristas que no presagian nada bueno. Las tasas de criminalidad aterradoras. Crisis de energía aleccionadoras. Y la cuestión ahorita actual de la contingencia por el coronavirus COVID-19. Sí, Dios. Irónico. ¿No es cierto que en un mundo lleno de cosas atemorizantes la única fuente de nuestro refugio y seguridad es también aquel a quien se nos manda temer? Considera las palabras de Salomón, el sabio. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Proverbios 14:26. Luego considera el versículo que le sigue. El temor del Señor es fuente de vida. Tratamos de evitar las cosas atemorizantes de la vida porque interrumpen nuestra paz. Pero se nos dice que vayamos hacia el temor de Dios. Para aquellos que teméis al Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmos 115, versículo 11. Nuestra fe en Dios nos puede librar de los temores del mundo. Salmos 23:4. Pero solo porque nuestra fe se apoya en un temor que es diferente. El temor del mundo no se comparará al temor a Dios. Proverbios 29:25 dice lo siguiente: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Temer a Dios es percibir su carácter de imponente. Cuando reconocemos esa grandeza y confiamos en Él, ya no queremos pecar contra Él. Dios se convierte en nuestro refugio de los temores de este mundo. En Él encontramos la única y verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que temen a Dios no tiene necesidad de temerle al mundo. ¿Qué nos rodea actualmente? Tasas de fatalidad, malas noticias, muertes prematuras, la pandemia que ahorita hay actualmente. Pero Dios te dice, ¿a quién realmente temes? El temor que nosotros recibimos por las noticias, por lo actual que está pasando, es un temor basado en una incertidumbre. Es una angustia de no saber dónde vamos a parar, dónde vamos a terminar. El temor de Dios es muy diferente. El temor a Dios está basado 100% en una confianza absoluta para no fallarle a Él. Si tú le fallas a Dios, tienes razón en estar angustiado y lleno de cobardía. Pero si tú estás a cuentas y firme delante de Él, vas a llegar muy lejos. No te tocará mal en tu morada, como dice el Salmo 91. Hay una historia que un día vi en una película que se llama Tras las líneas enemigas, de un teniente llamado Gourmet. Este teniente tenía ya 7 años en la Marina, en un portaaviones, estando en medio de la nada en el mar, sin salir a una guerra, a una batalla. Había escrito una carta a su comandante
para solicitar su renuncia una vez pasando la Navidad de aquel entonces. Iniciando el año nuevo, él ya no iba a continuar más con la Marina porque ya estaba cansado de lo mismo y aburrido, porque no había acción, porque él se había entrenado y había preparado su corazón y su mente en todos los conocimientos de guerra. Y como no había guerra, él ya estaba renunciando. El comandante, por motivar a su soldado, a su teniente, lo mandó a hacer un viaje en su avión de guerra, en su jet, para dar un reconocimiento a los alrededores de ese mar, las islas que estaban ahí cercanas, para que tomara fotos y las trajera. Como una forma de motivación lo hizo su comandante. El teniente Gourmet se le dio unas coordenadas en las cuales él tenía que llegar hasta los límites establecidos en esas coordenadas. Resulta que el teniente con su compañero se rebelaron a esos límites, a sus litorales, y avanzaron más lejos hasta llegar a un lugar donde había un ejército rebelde que se estaba oponiendo a la Organización de las Naciones Unidas por el acuerdo de paz en ese entonces. De pronto, ellos, yendo a tomar fotos en ese lugar, saliéndose de los límites, fueron atacados. Fueron los proyectiles de ese ejército rebelde enemigo arrojados hacia ellos. Lograron esquivar uno, pero en el segundo lograron salir ellos del jet, brincar con el asiento de urgencia. Salieron disparados en un paracaídas porque el segundo misil que fue disparado les alcanzó y fue destruida su aeronave. Al caer en un lugar donde no había cobertura, no había señal, donde era un territorio totalmente enemigo, ahora sí comenzó la acción que quería ver el teniente Gourmet. Estando en ese lugar, él sufrió esa caída con su compañero, pero su compañero fue el más lastimado en esa caída de ese paracaídas. Los enemigos vinieron sobre ellos y ¿saben qué pasó? Como él se fue a buscar una manera de ayudar a su amigo para levantarse de esa situación en la que estaba, pues llegaron esos enemigos y él ya no alcanzó a encontrar la manera de poderlo ayudar y cargar y llevarlo en sus hombros, y el ejército enemigo rebelde que estaba ahí en ese entonces mataron a su compañero. Se dieron cuenta que había un segundo más, que era el teniente Gourmet, y empezaron a buscarlo incesantemente. Dios, en estos momentos, en nuestro aburrimiento de estar solamente como ese teniente Gourmet en ese portaaviones, 7 años, estar sin actividad, Dios nos va a llamar tarde que temprano, como en estos tiempos, a estar en actividad. Ahora todos los conocimientos que tenemos de haber ido a la iglesia y los dones que Dios nos ha dado a cada uno en lo personal, los tenemos que poner en práctica para sobrevivir en esta contingencia. Dios nos está demandando en este tiempo que ejerzamos autoridad sobre las tinieblas y sobre esa enfermedad, ese virus, y también sobre la crisis económica que estamos pasando. Dios dice: ahora estás en acción, ahora estás en persecución, pero yo estaré contigo si pones en práctica lo que te he enseñado y te comunicas conmigo. Teniente Gourmet tenía su radio y podía estar en contacto con su comandante. Él tenía constantemente comunicación para poder seguir las indicaciones. Él exigía prisa a su rescate, a su angustia, pero su comandante lo único que le dijo es: soldado, usted estaba firmando una renuncia, una carta, usted estaba presentando,
porque estaba aburrido de que no tenía acción. Ahora usted está en guerra, ahora usted está conociendo la verdadera acción, y todo lo que ha conocido en estos 7 años, usted póngalos en práctica. Usted sabe cómo sobrevivir en una situación en la que usted mismo se metió al salirse de los límites. Ahora usted ponga en práctica esto y vamos a dirigirlo hacia el punto donde usted va a ser rescatado. Pasaron días y entonces él empezó a obedecer las indicaciones y todo lo que aprendió pudo sobrevivir. Al último fue rescatado y bendito sea Dios, no perdió la vida el teniente Gourmet. Lo que te quiero decir con todo esto es que es un tiempo de acción. Es un tiempo de poner en práctica todo lo que nuestro Dios nos ha dado. En la Biblia tenemos un arsenal y en nuestra oración tenemos la comunicación con Dios para tener dirección. Así es que, ¿a qué le vas a temer? Esto es producto del pecado del hombre, lo que estamos sufriendo en estos tiempos. Debes temerle a Dios. Debes estar por encima de las circunstancias y del gigante que se te está presentando. Hoy te manda como soldado el Señor que te levantes en armas, en fe, en oración, en ayuno, en predicar el evangelio a otros, que vean tu testimonio. Eres un soldado del Dios viviente. Ponte de pie, levántate y no estés más dormido para que esto se acabe. Dios está buscando un ejército que le adore en espíritu y en verdad. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor quiere bendecirte. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Cristo, por esta bendición. Señor, ahora entendemos que el principio de tu sabiduría es el temor a ti, Señor. No queremos despreciar lo que tú estás provocando en estos tiempos. Prepáranos, Señor, para lo venidero. Señor, que pongamos en práctica nuestros dones que nos has dado y las habilidades que has desarrollado en cada uno de nosotros. Bendice a todo aquel que escuchó y vio este video, Señor. Te ruego que ministres en su vida y tome compromiso. Dile al Señor, tomo compromiso delante de ti de no acobardarme, de no temer al mundo, sino de ser valiente y esforzarme en ti, Señor, en ser una persona obediente en estos tiempos, Padre. En ti confío. Tú eres mi único refugio, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Espíritu Santo, yo me refugio en ti, me pongo en tus manos y sé que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, en ti esperaré y pelearé hasta el final. En el nombre de Jesucristo, te alabo y te glorifico. Gracias, Padre eterno. Amén. Si esta enseñanza te bendijo, compártela. Dios bendiga tu vida en gran manera. Recuerda, eres un soldado del Dios viviente y Él es la única fuente de nuestro refugio. Compártelo. Dios te bendiga. Amén.